Vamos al gas. Alejandro Castañeda nos atiende, él preside ANDEC. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Cuál es la situación real hoy de suministro de gas en Colombia? Pero sobre todo, para su futuro inmediato. Don Alejandro, ¿qué información maneja usted? Buenos días. Julio, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para los oyentes. Pues mire, efectivamente, el comunicado de TPL es muy claro y habla que a partir del día de ayer hay una importación de 40 millones de pies cúbicos día que está atendiendo la demanda esencial. ¿Cuál es la demanda esencial? La demanda residencial, la demanda de GNV, que es el gas vehicular, y la demanda industrial y comercial. ¿Por qué se dio esto? Y vayamos un poquito más atrás. Desde hace un tiempo, recuerden ustedes que Naturgas venía alertando que para el mes de diciembre no se tenía la totalidad del gas en contratación firme para atender a los usuarios de esta demanda esencial. Entonces, ¿qué hizo TPL, que es el importador de gas de estas plantas térmicas, Termobarranquilla y Termocandelaria? Hizo un concurso en el cual abrió a convocatoria sus 40 millones de pies cúbicos y quien compró ese gas fueron distribuidoras, 8 distribuidoras del país, que estaban viendo la necesidad de hacer esa compra. Entonces, a partir de ayer, que es 1 de diciembre, comenzó esa importación y esa inyección de esos 40 millones de pies cúbicos al sistema de transporte de gas para que esos 8 distribuidores tengan ese gas y lo puedan vender a sus usuarios. Señor Alejandro, nuevamente la pregunta que también se genera sobre esta noticia es ¿qué impacto se va a tener sobre los precios de gas, teniendo en cuenta que es la primera vez en 45 años que se pone a disposición de gas importado, por ejemplo, para el sector de los hogares, para el gas que nosotros utilizamos? Pues mire, Cristian, lo que está diciendo TPL es que ese primer cargamento, que es un cargamento que llega desde Trinidad y Tobago, tiene un precio aproximado más o menos de $18 el millón de BTU. Si usted compara eso contra el mercado secundario, es decir, el mercado del día a día de gas, pues puede que esté un poquito más bajo. Hemos tenido niveles de precios cercanos a los $20, $22. Lo que sí es cierto es que si usted lo va a comparar contra el gas producido nacionalmente del mercado primario, el que se vende en contratos, sí es más alto. Esos $18 es más alto, no lo podemos negar, es más alto. Entonces, este gas importado, digamos que pesa un 4% del total nacional. Entonces puede que al final del día el efecto no sea muy grande, no sea mayor. Lo que sí es cierto es que se está importando y que se está entregando ese gas para poder atender a esa demanda. Señor Castañeda, teniendo en cuenta que ya se falló esta tutela en favor de que se siga explotando y explorando el tema en Uchuva, ¿hasta cuándo sería esa importación de gas? ¿Se tiene ya un estimado de hasta cuándo Colombia tendría que importar ese gas para el tema industrial? Estas contrataciones se dieron de forma anual, es decir, esto está contratos firmados desde el 1 de diciembre, es decir, desde el día de ayer hasta el 30 de noviembre del próximo año. Con esto, pues habría que evaluar la situación año a año. Si uno se para hoy y viendo las cifras de la ACP, que es la Asociación Colombiana de Petróleo y de Naturgas, lo cierto es que pues no tenemos la totalidad del gas nacional en el 2025, en el 2026, en el 2027, y si Uchuva entra en operación se llegaría, digamos, a tener esa disponibilidad de gas nacional hacia el 29. Si uno piensa solamente en ese gas de Uchuva, que es el costa afuera. Obviamente hay otros campos pequeños que han ofrecido gas también de forma interrumpible, y lo que esperamos es que se materialice en contratos firmes ese gas interrumpible de esos campos menores. Doctor Castañeda, pero hoy, 2 de diciembre de 2024, ¿a cuántos hogares colombianos les está llegando gas importado? Y el gas colombiano también está llegando a hogares colombianos, ¿en qué porcentaje? Sí, como le decía, hoy en día lo que se está importando son 40 millones de pies cúbicos, que eso es aproximadamente el 4% del total de lo que consume el país. ¿Es poquito entonces? Sí, es poquito, es marginal, y como le digo, esa fue la cantidad que puso a disposición TPL, que es la importadora de gas, y ese fue el gas que se contrató por parte de los distribuidores. El 96% restante sigue siendo con gas. O sea que el incremento en el costo es solo a un 4% de los usuarios del gas en Colombia. Exactamente, solamente sería sobre ese 4%, correcto. Mire, hay un asunto que plantea el presidente de la ANDI, el gremio de los empresarios, Bruce McMaster, y asegura que el ministro de Minas pues estaba en una época de negacionismo y que terminó siendo una verdad de que teníamos que importar gas, y lo que él asegura pues que es
que antes el ministro de Minas, Andrés Camacho, estaba diciendo que esto no iba a ocurrir, que no íbamos a tener que importar, y hoy en día lo que estamos viendo es que va a haber un despacho diario de 40 millones de pies cúbicos de gas, es decir, ya se está despachando. ¿Usted coincide con eso? Estábamos viendo un negacionismo que hoy estamos viendo una realidad. Yo no puedo negar, yo no puedo decirte si eso no es un negacionismo. Lo cierto es que esto se ha venido advirtiendo, Naturgas lo había dicho, la ACP lo había dicho. Nosotros como mayores consumidores de gas en el país lo venimos diciendo, es que nosotros como agentes térmicos y plantas térmicas estamos importando gas desde hace 8 años, desde el año 2016. Ahora, pues el tema, como bien lo estamos tratando hoy, es que ese gas no solamente es para nosotros, sino también para el resto de la demanda. Entonces, aquí el tema es cómo hacemos para trabajar como país para poder lograr que el gas nacional continúe fluyendo y que logremos destrabar los cuellos de botella que existen y que logremos tener más contratos y que miremos de dónde somos capaces como país de tener y de recobrar la autosuficiencia y de tener un gas a disposición de los usuarios pues con unas mejores condiciones. Precisamente eso le quiero preguntar. ¿Por qué llegamos a este punto de no ser autosuficientes si lo hemos sido durante décadas? ¿Y de qué depende de que no entremos en una era de dependencia del gas con todas las implicaciones que eso tiene? Pues, Felipe, el tema es que no hemos sido capaces de encontrar nuevas reservas importantes en el país en los últimos años. O sea, nos hemos comido lo que teníamos ahorrado. Esa es la realidad. Es decir, como país estamos consumiendo gas desde hace mucho tiempo, como usted dice, pero así mismo como lo consumimos no hemos sido capaces de agregar nuevas reservas que nos mantengan ese ritmo de reponer lo que nos estamos consumiendo. Es como una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Si yo no le inyecto dinero, pues obviamente voy a quedar en déficit, voy a tener que utilizar ese sobregiro. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que nos está pasando en Colombia. No hemos sido capaces de agregar nuevas reservas en el país. ¿Qué se requiere? Se requiere seguir haciendo contratos, se requiere tomar decisiones para destrabar cuellos de botella en campos, por ejemplo, que tienen bloqueos hoy. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener claras y pues dar la discusión y dar el debate y tomar las decisiones de fondo para que esto siga funcionando. Lo claro es que la demanda de gas en el país requiere gas, vamos a seguir necesitando gas durante la transición energética de la que tanto se habla. El gas es un energético fundamental y el país lo va a seguir utilizando por un par de décadas más. Entonces, yo sí creo que aquí nos toca hacer un esfuerzo como país y reconocer que hay unos problemas y que tenemos que solucionar eso para poder lograr y volver a tener esa autosuficiencia. Don Alejandro, hablamos de 2 pozos, uno el más profundo. Hablamos de descubrimientos espectaculares, pero al mismo tiempo de dificultades por las consultas, la socialización. Estos pozos, ese Comodo, ese Uchuva, esos pozos espectaculares que tenemos, esos son sueños hacia el futuro. Julio, mire, las cifras que maneja Ecopetrol es que esos pozos, efectivamente, si todas las cosas se siguen dando como están y que si se tiene, digamos, como los tiempos establecidos en su desarrollo, ese gas estaría entrando al sistema más o menos en el año 2029. Mientras tanto, como le digo, nos toca destrabar lo que tenemos, nos toca destrabar los pozos que estén con problemas, los pozos pequeños, utilizar el gas importado, porque, pues, como le digo, la demanda va a seguir necesitando gas, los hogares necesitan gas, el GNB necesita gas, la industria necesita gas en Colombia. Entonces, pues ahí tenemos una planta de regasificación que menos mal la tenemos para poder atender esas necesidades puntuales de ese 4%, o si mañana se requiere más, se podría un poco más. Lo cierto es que nos toca trabajar porque ese déficit del 12% que hablaba Naturgas para el año 25 comienza a crecer en el 26, 27 y 28. Entonces, hay que tomar medidas, como les digo, para que eso se destrabe y miremos también cómo plantas de importación, que incluso el mismo Ecopetrol ha anunciado plantas de importación, pues logren estar a tiempo para poder atender a la demanda del país. Hablando de importación, usted sabe, presidente Castañeda, sobre la situación actual del gasoducto que conecta a Venezuela con Colombia, porque se especula mucho sobre la reactivación del mismo y convertirlo en el canal para que el país vecino surta a Colombia. Sí, eso digamos que es un tema que se ha venido hablando desde hace un tiempo. Inicialmente digamos que hubo unas conversaciones entre empresas privadas, tanto del lado de Venezuela como del lado de Colombia,
Y lo que nosotros conocimos en su momento del tema es que ese gasoducto, digamos que hoy en día no está operativo, no funciona, si queremos utilizarlo mañana no funciona, y hay que hacer unas inversiones importantes que pueden tardar más o menos entre 18 y 24 meses. Eso pues obviamente al lado de pues que tanto Ecopetrol hoy en día como PDVSA al otro lado se pongan de acuerdo y lleguen, como le digo, lleguen a unos términos importantes o unos términos ya claros desde el punto de vista contractual para que ese gas fluya de Venezuela hacia Colombia. El tema también es que de lo que se ha hablado es más o menos de unas cantidades cercanas a los 30 millones de pies cúbicos, que es más o menos el 3%. Entonces esos son cosas que suman, pero pues yo no puedo decirle que es que vamos a depender 100% del gas de Venezuela. Pero en todo caso lo que sí hay que reconocer, como se lo dice la doctora Luz Estela Murgas a María Isabel Rueda, se acabó el gas barato. Pues como le digo, esta primera importación está llegando en $18, que si usted lo compara frente al gas que se compra en el mercado primario proveniente del mercado colombiano, puede estar entre los $5 y los $8, o en el mercado secundario, que sí es muy variable, porque pues eso ya es del día a día y que tanta escasez o no escasez o abundancia haya en ese momento, y ahí sí se ha llegado a precios más o menos de $20, $22. Entonces es relativo, pero pues lo que sí es cierto es que es preferible tener abundancia en gas nacional y no estar dependiendo del mercado internacional que es muy volátil. Presidente Castañeda, en cuanto a temas macroeconómicos, importar gas, ¿qué le significa al país? Porque hablamos pues de los precios, del bolsillo, pero esto ¿qué incidencias va a tener, por ejemplo, en temas tan importantes como inflación, temas de crecimiento económico, temas de crecimiento de la industria? Pues Cristian, mire, más que un tema inflacionario, porque lo hablamos ahora, pues esto es el 4% que se está importando y pues al final del día el efecto puede ser pequeño desde el punto de vista tarifario. Más que eso es la señal hacia la gente que está haciendo expansiones en industria, por ejemplo, o en GNB. Es decir, si usted me pregunta a mí como usuario hoy, oiga, mire, le tengo un carro a gasolina, eléctrico o a gas natural, ¿qué decisión tomo yo como usuario si me están diciendo no hay gas, tenemos que importar gas, el gas puede ser más caro? Entonces, fíjese usted lo que hace ese tipo de mensajes. Si yo no tengo la suficiencia, pues obviamente también desde el lado industrial, ampliaciones de parques industriales pues van a tener, digamos que una segunda pensada o moverse a otro combustible. Entonces, ese es el gran problema. Cuando yo no tengo la suficiencia en gas o cuando estoy dependiendo de un mercado internacional, pues el problema grande es ese. El problema es que no tengo certeza de qué tanto gas y cómo hay. Y obviamente cuando usted va y le golpea la puerta a los productores, hoy pues los productores le dicen, mire, yo no tengo gas para 3, 4, 5 años, no hay. Entonces, o en contratos de largo plazo. Entonces, pues obviamente eso genera un efecto desde el punto económico importante, porque el mensaje que se está dando es no hay gas, y yo pues obviamente no puedo hacer inversiones en expansiones, como le digo, ni de generación térmica, ni de industria, ni del mismo ciudadano a pie que toma una decisión sobre usar el GNV en vehículos, porque no hay certeza de si lo tengo o no lo tengo. Doctor Castañeda, pero esta semana el presidente de Ecopetrol, este fin de semana, Ricardo Roa, dijo que pues no hay riesgo de déficit para el próximo año y que incluso hay hallazgos nuevos con una disponibilidad de gas de 20 a 30 gigabtu. ¿A quién le creemos? No, digamos que tiene razón, por eso le digo, hay disponibilidad de gas. La gran pregunta es si hay disponibilidad de gas para que yo lo contrate o no lo contrate, ¿cierto? Y lo que acabamos de ver en esa ventana de contratación que se dio en los últimos 3 meses es que lo que llegó nuevo fue o gas interrumpible de campos menores o gas interrumpible de la planta de importación, que esa es la que estamos hablando hoy en día. Entonces sí, puede que tengamos hallazgos, pero de ahí a que se comercialice, a que se pongan contratos, eso es lo que no se está viendo. Y ahí es donde tiene que haber un trabajo importante para que esos campos, pues como le digo, tengan la certeza de poder vender ese gas 24/7 durante 365 días del año, que eso es lo que no estamos teniendo, eso es lo que no estamos viendo. Don Alejandro, muchas gracias por atendernos y explicarnos la situación del gas. Ha sido usted muy amable. A ustedes por la invitación, Julio, muy amable.